respirador Crosben, el norteamericano, el respirador no ciclador, no como la otra parte que tenemos allá. Es un respirador, lo único que no tiene es para hacer bucles. Y tampoco tiene como el Dragon que ya viene por defecto, vienen ya los parámetros para niños, para neonatal y para adultos. A este hay que ponerle los parámetros. A este hay que ponerle. Funciona con corriente eléctrica, que en este momento estoy cargando la batería. Si ustedes ven acá, la batería ahí está tirando, ¿ven? Porque está cargando. Si yo desconecto la corriente eléctrica, se apaga la carga. La vuelvo a conectar, entra una carga de nuevo. Pero lo vamos a ver acá en una pantalla, acá. ¿Cuánto cargo? Ajá. Esto dice externa, significa que está cargando, ¿ves? Hace rato estaba acá en raya antes. Ahora está llegando al máximo. Casi está cargado. Entonces lo desconectemos. Ahora, esta misma ficha que tiene acá, esta, viene con una ficha plus para la ambulancia. O sea que conectamos esto acá y lo mandamos a la ambulancia. Está allá en la guardia, está la otra ficha. ¿Te pega? Bueno. ¿Cuánto horas dura el cargador? Cargadito tiene una autonomía de 4 horas. Entonces, si es que lleva un niño y miramos, llega, seguro que llega, ¿no? Sí. Entonces, ¿Dónde era? acá mira, ves. Sí. Ah. Es el botón de encendido. De hecho, está tirando la luz porque está cargando. Está cargando la batería. Pero lo vamos a funcionar sin carga, con la batería que está cargada, lo vamos a funcionar. ¿Sí? Entonces, y te salta la alarma pip, pip, pip. ¿Por qué? Porque no me lo reseteado antes de apagarlo. Mira, a ver. Si lo prendemos nuevo y yo lo reseteo acá, este botón que está acá abajo, lo aprieto antes de apagarlo, no va a estar pip, pip, pip. ¿Ven? ¿Se apagó? Va a estar pip, 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 pip. Entonces lo encendamos ahora. Esta entrada es para el sensor de oxígeno que está acá. Este sensor de oxígeno es parecido al sensor de oxígeno que le mover. Se lo conecta acá. Este sería la entrada de gases. O sea, el único gas que va a entrar acá va a ser oxígeno. Y el que va a salir de acá va a ser la válvula de expiración, que es esta, que actúa junto con este, que es el sensor de expiración del flujo, el sensor de flujo. ¿Hay otro equipo para ese respirador o no? ¿O es el único ¿Otra que tiene? manguera de esta? Ah, Sí, está ya también abajo. ¿también tiene este conector para oxígeno así? Sí. Entonces, conectamos esta manguera acá, conectamos el sensor de oxígeno acá. Esta es la ficha que le digo yo, ¿ves? ¿Ves que es parecida? Es la misma que esta. ¿Ven? Nada más que esta ficha no va a 220, va a 12 voltios de la ambulancia. En el tablero ahí tiene la ficha para 12 voltios. Claro. Bueno, le va al tablero de la ambulancia esta ficha, que va a estar junto con esto. Hemos quedado acá, ¿no es cierto? O sea que acá también está funcionando con 12 voltios al tener el transformador ese, ¿verdad? Claro. Y ya lo ¿De buena desconecté. capacidad? Claro, lo desconecté porque ya está casi cargado. Y para que lo veamos así, hermano. Entonces, esta es la ficha de la entrada del control del sensor de oxígeno. Este es el reseteador de alarma. Este es la válvula de expiración, porque tengan en cuenta que esto no funciona con aire comprimido. Esto funciona con aire ambiente nada más. Es neumático el sistema. El sistema funciona con estas aberturas que tienen acá, que tienen que tener en cuenta ustedes siempre que no estén tapadas por nada. Porque si ustedes lo apoyan por ahí con una carpeta, un papel o lo que sea ahí, la guarda no va a trabajar porque no va a poder aspirar aire ambiente. Lo mismo que esta válvula. Esta válvula. Esa válvula chupa el aire ambiente para hacer lo que hacen los otros respiradores que funcionan con aire comprimido. Esto no funciona con aire comprimido, funciona con aire ambiente. Nada más que todo el trabajo del aire comprimido se lo va a sacar adentro. Esta es una llave
que nos da el porcentaje de oxígeno para la FiO2. Acá, trabajando con OM, como sería al revés, tendría que ser OFF acá, y lo han puesto OM, porque no, lo que no puede averiguar todavía, ¿por qué no podemos levantar más de 40% de la FiO2 en este aparato? Pero si ustedes lo ponen acá, van a tener menos de 40, van a tener más. En cambio, si lo ponen acá, van a tener mayor de 40, que ya lo ven en la pantalla, ahí lo ven clarito. Esto ustedes ven la curva esta, es justamente para la ambulancia, para las camillas, para las camas, es un respirador de transporte. Se lo pone en la camilla, en la ambulancia, tenemos el tubito de oxígeno ese, lo podemos transportar, bajamos de la ambulancia, bajamos a la guardia del hospital y nos vamos a terapia intensiva con este aparato, sin necesidad de convulsión. ¿El flujo del oxígeno mínimo o...? No, máximo tiene que estar arriba. Tenés que tener en cuenta que los respiradores te funcionan con no menos de 4 kilos por centímetro cuadrado, entonces tenés que tener más de 4 allá. Y por lo tanto, como es un tubo chico que tiene poca presión, tenés que mandar al máximo. No es lo mismo que aquel. ¿No es cierto? Bueno, esta perilla, se le engancha acá. Pero también la pueden sacar al aparato y la pueden colocar sobre cualquier mesa, camilla o lo que sea. Por eso es importante. Acá, a los fines prácticos, se los puse acá para que vean. Para lo menos más un poquito más ahí. Si no, ahí están bien ajustados, que se pueden venir, no hay nada seguro. Bien ajustadito. Bueno, sigamos con esto. Entonces hemos dicho que este es el circuito de oxígeno. Acá tiene un sensor de temperatura. Por supuesto que este no tiene humidificador, pero lo mismo te sensa la temperatura que está mandando el oxígeno. Este sería la válvula de expiración. Todos no van a tener problemas con la conexión, porque ustedes ven, fíjense en el diámetro de cada manguera. Van a encontrarlo justo con los mismos diámetros que están acá. No tienen cómo equivocarse. Y bueno, en este momento no tenemos en el hospital la bolsa, el pulmoncito más grande, así que nos va a dar un modo con este más chico. Y por lo tanto acá se va a reflejar en la pantalla, nos va a dar la presión alta. Cuando yo vaya a censar, porque yo voy a censar, por ejemplo, un paciente adulto, lo compramos con paciente adulto, y si tenemos un pulmón para niños, la confianza pulmonar no va a ser lo mismo. Entonces tenemos que adaptarnos a la bolsa, nos tenemos que adaptar a la bolsa. Ahí está. Lo encendemos. Ahí era que me faltaba. Un poquito allá, un poquito acá. Bueno, estos son los controles. Con esta perilla mandamos la presión y con esta perilla mandamos el flujo, que son los dos valores fundamentales del respirador. Porque si no tenemos flujo, por más que tengamos presión, no vamos a poder expandir ese pulmón. Y viceversa. Si tenemos flujo y no tenemos presión, tampoco lo vamos a expandir. Porque esto es como que vos le colocas el gas ahí en el pulmón, pero ¿cómo está nada más? Pero ¿cómo lo empujas para adentro? Con la presión. Tenés que tener presión. Y viceversa. Si tenés presión y no tenés flujo, es lo mismo, no tenés aire. Vas a tener presión, pero no vas a tener aire que mete adentro. Este es el sensor de alarma que te indica cuando alguno de los valores de acá adentro está mal puesto los parámetros de alarma, tanto máximo como mínimo. Cuando llegue a cero, esto, o sea, ahora lo tenés quieto, igual que que todos los respiradores, que nosotros a veces para no meterme tanta bulla le metemos, lo callamos. Bueno, con esto calla, pero ustedes saben que el respirador no lo puede callar por siempre. Entonces,
te da 120 como máximo y te da 60 como mínimo, en minutos, en segundos quiero decir. Tenés 120, 120 segundos tenés para corregir lo que haya estado más, los parámetros que puedes tomar, y 60 como mínimo tenés para corregir. Si vos apretás 2 veces este coso, te va a dar 120. Si apretás una vez, te va a dar 60 segundos. Es el tiempo que te da para que vos corrijas. Por ejemplo, ahí me está diciendo baja flujo de gases, o sea, oxígeno, porque no tiene, porque está cerrado. Entonces me salta la alarma. Entonces yo para hacer eso, hago esto. No va a salir porque tengo que mandarle oxígeno. A ver. Le mandemos el oxígeno. Otra cosa ustedes tienen que ver cuando vayan, que la conexión del oxígeno, ¿viste? Nosotros siempre tenemos el aparatito este para la manguerita y para el cañito chiquito. Tienen que tener en cuenta que tenga esta rosca. Yo le he sacado, pero está allá, ¿ve? Allá está la... ¿Pasaron al borde? Claro, esto es lo que venía acá, para nosotros, para la manguera, ¿cierto? Ustedes tienen que sacarle esto y dejarlo pelado la rosca para que puedan enroscar esto. Y así van a tener. Si no, no van a poder. Entonces abrimos el oxígeno. Y tiene que desaparecer esa alarma. Está expandiendo, ¿eh? ¿Por qué no se termina de desinflar completamente el pulmón? Porque tiene una PIP de 4. ¿Ustedes saben que la PIP, qué era la PIP? Presión positiva al final de la expiración, ¿sí? O sea que el pulmón se junta al reservorio de oxígeno en el pulmón, cosa que el pulmón no queda colapsado, queda con un reservorio de oxígeno adentro, por eso no lo ven al pulmón que todavía tiene adentro aire. Oxígeno 21%. Miren, esto que está acá, esta columna de acá, nos está marcando lo que está mandando el respirador. Esta columna de acá son los parámetros de alarma, alto y bajo. Parámetros de alarma bajo, parámetros de alarma alto. Y lo que está en medio es lo que está seteando el respirador. Entonces, si decimos que lo hemos puesto un 21% de FiO2 al aparato como mínimo y lo hemos puesto 70% de oxígeno al aparato como máximo, y usted ve que el que está seteando 20 es por eso que nos está saltando la alarma de oxígeno acá. ¿No es cierto? Claro. Lo que vamos a corregir con esto. Le vamos a dar mayor entrada de oxígeno, como yo les decía hace rato, a través de esto. Pero tengan cuidado siempre de no tapar esto, ¿no? Que eso te tapa Con la alarma. con sábana, puede ocurrir accidentes por ahí en la ambulancia, en todo ese traqueteo se puede quedar tapado con una caja. Batería baja, ¿ves? Mucho una corriente. No puede ser batería baja porque se después lo vamos a ver eso. Pero ahora, para que sigamos viendo esto y no perdamos tiempo, vamos a conectar corriente eléctrica. Y se fue la alarma de batería baja. Esto es medio rengo, ¿no? Soy un miércoles. Se fue la alarma de batería baja y quedó todo listo para setearlo. Por ejemplo, con esta manejamos la PIP. Ustedes miren, yo empiezo a subir acá y la PIP empieza a subir. A bajar aquí. A bajar. Ahí vamos a poner cero. ¿Ves? Queda colapsado el pulmón. La presión máxima, acá me está dando una alarma. Que yo está seteado para 9. Y acá está seteado la frecuencia respiratoria para 12. La presión máxima tengo de 10, mínima. O sea que abajo del rango, ¿ven? Está por debajo de 10. Y esto está por arriba. Bueno, para hacer esa, busquemos
vamos a ir acá, vamos a empezar de cero. Vamos a bajar todo hacia abajo. Vamos a bajar todo hacia abajo. Vamos a bajar presión, vamos a bajar PIB, vamos a bajar todo. Y vamos a empezar a alargar. Vamos a empezar a alargar. Vamos a empezar a alargar presión. Vamos a empezar a alargar flujo. Acuérdense que el flujo de oxígeno tiene que estar entre 30 y 40 litros por minuto. 30 y 40 litros por minuto. Esos números los van a ver ustedes acá. Cuando vayan haciendo esto, le va a decir 15, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, para un adulto, entre 30, un adulto o niño lo mismo. Tiene que estar entre 30 y 40 litros por minuto cuando manejemos flujo. Y cuando manejemos presión, eso lo maneja junto con el volumen tidal. El volumen tidal, o sea, lo que el pulmón va a tomar por cada ciclo que haga. Y eso lo van a hacer en base a multiplicar la frecuencia respiratoria por el volumen tidal, que nos va a dar el volumen minuto. Y el volumen tidal lo van a sacar en base al peso. Por ejemplo, ¿cuánto pesan vos? ¿Tanto? 70. Bueno, vos tenés que darle entre 4, 5, 8 hasta 15. O sea, lo más que se usa siempre, entre 4 y 8. 4 mililitros, no litros, ¿no? Más litro manejamos con flujo, pero con presión, con volumen tidal manejamos mililitros. 4 mililitros por kilo. ¿Cuánto? 280. 280. Es el mínimo, ¿no? 4 mililitros el mínimo. El máximo 8. 8 por ¿cuánto es? 742. O sea, es 420. 456 mililitros. Y trátanse de chicos, ¿cuánto pesa un chico? ¿3 kilos? ¿4 kilos? 4 kilos. Al chico ya tenés, por ejemplo, pues te da un rango mínimo de 4 y un máximo de 8. El de 8 es para grande y el 4 es para chico. Si tenemos un chico de 4 kilos o 5 kilos, 4 kilos por ejemplo, 4 por 4, 16, 160 mililitros. Claro, de última esos valores también lo tienen que manejar, o sea, lo van a manejar los médicos. Sí, pero... O sea, acá lo esencial de enfermería es que sepa encender un respirador. Después lo otro tienen que manejar los médicos sí o sí, pero... porque tampoco le vamos a ir a hacer laburo. Te imaginas, yo tengo que ponerme a estudiar todo eso. No, eso depende de cada uno. Sí, por eso te digo, pero se supone que ellos también van a manejar entonces un trabajo complementario. ¿Vos porque... cuánto maneja? Bueno. ¿Y el paciente se nos muere? Y bueno. ¿Que se muere? Y bueno, veremos. Entonces tendrás que calentarse también, porque no es solo enfermería. Porque después vienen los platos rotos para enfermería nomás. Bueno, sigamos. Entonces, acá tenemos, ya se quedó quietito el aparato. Estamos mandando flujo y presión, ¿no es cierto? Esto le vamos a aumentar la PIB a 5. Con esto manejamos PIB. Acá ustedes van a ver que va subiendo el número. A 1. A 3. Y ustedes van a ver que esta columna, cuando estaba en 0, en verde, llegaba a 0. Ahora no llega a 0, no baja. Fíjense, acá es 10 y la mitad es 5. Ahí está en 5. ¿Ves? Acá quedó en 5. Esa es la PIB. Y la presión máxima está en 32. Ustedes saben que la presión máxima para el pulmón, como máximo, mucho, 40. Pasado los 40 o 35, entre 35 y 40, pueden provocar un barotrauma, pueden provocar un neumotórax, pueden provocar cualquier cosa. Entonces, para eso son los respiradores, para la ambulancia, para que no tengamos problemas, porque nosotros tenemos en la ambulancia ahora son cifradores y vamos seteando a ojo, viendo el espacio pulmonar, viendo, pero eso no es seguro, esto es seguro. Entonces, tenemos una PIB de 5, tenemos una presión de 33. Ahí está el 30,
33 como dice ahí. Pero no hace falta llegar tanto, porque de 33 a 40 tenemos 7 nomás. Lo bajemos un poquito. Lo bajemos a 30, a 20. A 32. 31, bueno, medio lento. 29. 30 por ejemplo. Mismo lo expandí. Siempre preferible de menos, no de más. De menos lo podemos corregir con el aparato, mandarlo el mayor flujo, mayor presión. Pero si lo mandamos de más de entrada, ahí lo reventamos. Siempre pensemos de menos y lo vamos corrigiendo. Entonces lo dejamos en 30, hemos dicho, ¿no? Ahí está en 28, dejamos en 30. Tenemos el respirador. Este respirador tiene 3 tipos de modos. Tiene por asistido controlado, lo que estamos haciendo ahora es por volumen. Tenemos el CMB, que significa ventilación sincronizada intermitente mandatoria. Más complejo tema ya. Que eso ya maneja pediatría y neonato más que todo. Y tenemos CPAP. Ahí está, CPAP. Esa es con presión positiva, ¿no es cierto? CPAP. Tenemos presión positiva en niños más que todo. Y que para hacer CPAP no tenemos que tener una máscara especial para hacer CPAP por presión positiva. Entonces tenemos, en este aparato tenemos para hacer 3 modos de respiración. CPAP, ventilación ventilación mecánica intermitente, y después tenemos esto como maneja más que todo. Asistido controlado por volumen. Esto en chico más que todo, esto va por presión. Acá nos está diciendo que tenemos una PIC alta, pero en realidad se corrige solo porque nosotros no la tenemos alta. Y hemos dicho que estos son lo que está seteado en el aparato. Esto es los parámetros que hemos puesto nosotros para máximo y mínimo de alarma. Eso tenemos en alarma 1 para medir la presión y para medir la frecuencia respiratoria. En alarma 2 tenemos para medir la PIP, tenemos para medir la presión media y tenemos para medir la FiO2. O sea que tenemos 2 tipos de alarma para setear. Cuando ustedes quieran setear, por ejemplo, tenemos una PI de 5, ¿no es cierto? Ahí está en 5. Yo lo voy a poner acá, por ejemplo, la PI. Hemos dicho, esta flecha es para bajar y esta es para subir. La vamos a poner, está en 5. Pero resulta que yo lo he puesto en 6. Y ahí me suena alarma. Entonces lo bajamos a 1, pongámoslo en 1, se fue dando. Lo mismo con la saturación de oxígeno. Yo le he puesto 70 como máximo y 21 como mínimo. En este momento el aparato está seteando 42% de FiO2. Y la presión media, eso va a ser una relación entre esto y aquello. Y esto, la presión, eso es lo que tiene que ver esta columna, ¿ves? PIC. Esta columna, y la rate significa frecuencia respiratoria. La PIC, si ustedes, yo le pongo 40 y acá vamos. Yo le pongo acá, ¿ves? Entonces los rangos de alarma tienen que tener bien en cuenta antes de meter, porque si no nos vuelve loco la alarma. Déjame en 15. Ahí está. La frecuencia respiratoria está en 12. En 12 adultos manejamos con 12. A ver, ¿qué más tiene que decir de acá? Bueno. Ahora, esta pantalla, ya hemos visto toda la parte de arriba, ¿no es cierto? Esta parte del cotocho también lo vimos. Ahora vamos a entrar a ver esta pantalla de azul, donde nos va a marcar todo lo que está seteando el aparato. Hasta ahora lo hemos puesto nosotros en 12. Usted ve que está
O sea, esa es la memoria que hemos puesto nosotros. Lo que el Wix es lo que está seteando en ese momento el aparato. En ese momento nosotros hemos puesto 12 respiraciones por minuto. Un tiempo de expiración de 0,5. Y esta de la E significa que el tiempo de expiración está medio alto. Porque siempre el tiempo de expiración tendría que ser doble de la inspiración. Y está 4,5. Y la relación IE, por supuesto, no va a ser 1,2. Es 1,9. Está por arriba. Pero esa es la relación IE. De acuerdo también a la patología del niño o del adulto. Ponemos distrés respiratorio y no es lo mismo que tengas una oclusión o obstrucción de vías aéreas superiores. Cuando vos tenés una oclusión de vías aéreas superiores y tenés mucho moco adentro y secreciones, tenés que tener una relación IE alta. O sea, en vez de 1,2, tiene que ser 1,3. Porque 1, ¿qué significa? Inspiración. Y 2, expiración, que siempre es el doble. Pero como tenemos que sacar cosas de ahí, necesitamos mayor expiración, mayor tiempo. Entonces, largo. Y no lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, un EPOC. Los EPOC tienen su auto peak, no necesitan ni peak, porque ellos mismos no llegan a sacar el aire que ya tienen aire adentro. El trigger en este momento está en 0,1. Trigger significa en inglés disparo. O sea que cuando el paciente por ahí en la ruta se lo está despertando y empieza a querer pelear con el aparato, empieza a despertarse, entonces el aparato se vuelve loco. ¿Pero por qué? Porque le han puesto un trigger, un disparo muy sensible al paciente, a la respiración espontánea del paciente. Si el paciente quiere empezar a respirar, el aparato solo le manda una bocanada de aire, de oxígeno, para cubrir la necesidad que está pidiendo el paciente en ese momento. Pero eso todo depende de esto. ¿Cómo lo maneje vos esto? Si vos lo tenés en 0,1, a menor número, mayor sensibilidad. A mayor número, es menor sensibilidad. Porque ustedes fíjense, yo pongo menor número de disparo, de sensibilidad de disparo. Si yo aprieto acá, supongamos que este soy yo. Yo hago esto. El aparato me va a disparar, no va a esperar que las 12 respiraciones que yo he puesto ahí, antes de las 12, ya va a estar disparando otro disparo acá. Y por consiguiente, ¿por qué me marca presión alta? ¿Por qué marca presión alta? Porque la compleja no es la misma. En ese momento, hace ratito estaba, yo no sé solo. En cambio yo ahora le estoy haciendo así y estoy dando mayor presión y mayor confianza pulmonar. Por lo tanto me salta la alarma. ¿Ve? Y yo dejo ahí solo y vuelve a su tamaño normal y se calla la alarma. No creo que se pare. Entonces, hemos dicho, acá, a ver, lo toco, algo tocar, que por más que yo lo estimule el pulmón, o sea, lo estimulo mucho ahí, pero la estimulación no es que el pulmón, el aparato responde ante el mismo estímulo. O sea que yo tengo que tocarlo así, apenita, es lo que va a pasar con el pulmón. Tengo que esperar otra vez que se pare la alarma. Bueno, ahí está. Volvemos a main, acá a buscar trigger. Ya lo he puesto trigger, lo dejamos ahí más en 3. La presión de soporte. La presión de soporte es cuando vamos a cuando manda con la PIP, por ejemplo. Tenemos una PIP de 5, la presión de soporte siempre tiene que ser doble de la PIP, por eso se dice que se llama soporte, porque está soportando la presión positiva al final de la expiración, que es PIP, ¿no es cierto? Entonces la presión de soporte no tiene que ser ni igual ni menor que la PIP, siempre tiene que ser el doble.
por ejemplo, 7. Y si pone el doble, mucho mejor. 10. Esa es la presión de soporte que tiene que ser de acuerdo a la PIB, que está acá. Vamos acá. Hemos visto que esto era frecuencia respiratoria. ¿Vamos bien o no? Sí, más. Bueno, esto también es práctico, esto también tienen que agarrar y meterle mano y hacerlo andar, porque si no, así también. Yo lo que quería, la finalidad de este aparato en el showroom de hace semana es esa, de que lo usemos, porque tampoco lo vamos a cargar la ambulancia con un chico recién nacido, lo vamos a probar en medio del camino. Y ahora aprovechando que el dragger está en reparación, no está hecho para, sino que le están cambiando las baterías, lo dejamos ahí para que... Este no tiene para entrada de pediatría. Trate la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántas le van a hacer? 3 por 4, 12, o sea que serían 40, ¿no? 120 ¿Qué? mililitros. ¿Qué? Para chicos. Para chicos. Para ese chico. 40. 120. El tiempo Comparado con los inspiratorio. 700 míos. La inspiración 1, 2. Entonces este no va a andar esto para es lo uno como usted. O sea, usted dice por No, por si anda, pero sino yo que digo no... por la bolsa. Claro, si hubiéramos tenido en este momento una bolsa, un pulmón grande, Bolsa de 1,5 litros. claro, si hubieran tenido un pulmón grande en este momento, seteábamos el aparato ahora, pero no tenemos. Bueno. La presión del trigger, José Luis. El trigger, acordate que es a mayor cantidad, menor sensibilidad. Menor sensibilidad, a menor cantidad es mayor sensibilidad, al revés. Los números suben, tienen menos sensibilidad, o sea que vos has hecho esto así, mira, el paciente ha hecho esto, apenas ha hecho, y el aparato ya le respondió porque vos le has puesto mayor sensibilidad, que significa menos 0, menos 3, menos 2, menos 1. Ajá, como Si vos le pones positivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, menos te va a responder el aparato. O sea que es... José Luis, vamos así, ¿no es cierto? Y cuando ya decimos ok, este no tiene para decir ok. No, ok, directamente cambias directamente. porque no pasamos acá. Ahí le has puesto cuánto? 3 grados. Menos 3, tiene que ser. menos. Para lograr más sensibilidad. Para Claro. un bebé, ¿cuánto más o menos Y será? poner el mínimo, a ver hasta dónde llega el mínimo. Ahí, 0,2. a ver. 0,4. Ajá. A ver. Ya está, ¿no? Pásamelo al pulmoncito. ¿Cuánto? O sea, tócalo al pulmoncito así. A ver. Mire. Bastante, ¿no? Ajá. Y Bastante apretalo, presión. apretalo. No, mucho le está dando. Mucho le está dando. Demasiado, ¿no? Porque mire cómo se expande acá. Ah. Casi totalmente. Pero ¿cuánto tiene de presión? 20, ¿no? ¿Cuánto tiene de flujo? 24. El volumen tidal, 197. Presión inspiratoria, 0,5. Expiratoria, ¿Cuántos kilos 1. tiene el bebé que tiene que acá en el volumen tidal? Lo manejamos 3 kilos 3 por kilos. 40, 3 kilos por 4, 3 por 4, 12. 12. 120. Por eso se te está Por eso hinchando. está ¿no? así, ¿no? Claro. Entonces tenemos que cambiar acá. Tenés que cambiar. Pero ¿Cómo lo cambias ahí? eso es lo que le iba a preguntar. No, ¿Cómo? con esto marca. Flujo. Con el flujo reducir el volumen tidal. Ah, con el flujo. Reducir el flujo acá y se reduce el volumen tidal. 4 por 120 era, ¿no? Ajá. Ahí está, 120. Ha cambiado, mira, ya no se infla tanto. Ya ¿eh? no.